Bienvenidos a The Black Orbit. Hoy estamos en un nuevo vídeo que va a ir sobre el principio de exclusión de Pauli y qué consecuencias físicas a gran escala tiene este principio. Si no habéis visto los vídeos del spin y los orbitales, os recomiendo que lo veáis porque vais a entender mucho mejor qué decía este principio, ya que ahí lo introduje y comenté un poco qué implicaciones tenía. Pero aquí vamos a verlo un poco más en profundidad y voy a recordar primero qué dice. Este principio lo que dice es que si tenemos dos fermiones, muy importante esto de fermiones, en el caso de los bosones no se aplica, y voy a recordar que hay dos tipos de partículas elementales, los fermiones y los bosones, y entre los fermiones podemos encontrar, podemos encontrar por ejemplo los electrones, los protones, los neutrones y otros tipos de partículas, por tanto como vemos muy comunes. Pues si tenemos dos fermiones en un mismo sistema, esto por ejemplo quiere decir que están en un mismo átomo, entonces no pueden estar en el mismo estado cuántico. ¿Qué quiere decir estar en el mismo estado cuántico? Quiere decir que sus números cuánticos asociados, es decir, la energía que tienen, el momento angular, el spin, la componente vertical de cada uno de ellos, etc., una serie de parámetros, no pueden ser los mismos todos ellos. Tiene que haber al menos uno distinto. Por ejemplo, si tenemos dos electrones metidos en un átomo, pues entonces tienen que tener alguno de estos números distintos, donde la n es el nivel de energía, que está asociado al orbital en el que está moviéndose, la L es el momento angular que tiene el electrón, m sub L quiere decir la componente vertical de este momento angular L, S es el spin, aunque todos los electrones tienen spin un medio, ya lo contamos, por tanto este siempre va a ser igual, este número, y la componente vertical del spin. Esto quiere decir si es spin up o spin down, spin arriba o abajo se le suele llamar. Pues no pueden tener todos estos iguales, tiene que haber al menos uno distinto si estamos en el mismo átomo y con el mismo tipo de partículas. De hecho aquí me ha faltado decir que son fermiones idénticos, muy importante, si no tampoco se aplica. Podemos tener un protón y un electrón en el mismo estado, porque no son iguales. Y ahora vamos a ver ya las consecuencias que tiene. La primera de ellas es curiosísima y es que la tabla periódica existe gracias a este principio. Nosotros sabemos, lo vimos en química en el colegio probablemente, que los átomos tienen un núcleo y tienen a su alrededor electrones orbitando. Pues nosotros nos podemos imaginar de alguna forma que son capitas donde los electrones van dando vueltas cada vez más alejadas del núcleo. Pues el motivo por el que esto existe es precisamente por el principio de exclusión de Pauli. Y diremos, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Lo que ocurre es que conforme más cerca está un electrón del núcleo, es decir, la capa es más interna, su energía es menor. O por lo menos, por lo general, su energía es menor en condiciones normales. Como la naturaleza suele tender a minimizar la energía, es decir, se quiere ahorrar la máxima energía posible, de forma natural, si este principio no existiera, todos los electrones se irían a la capita que está más pegada al núcleo. Por tanto, no tendríamos esas capas estratificadas que sí que sabemos que existen. Y esto ocurre por este principio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la primera capita, si nosotros analizamos estos números cuánticos en el caso de los electrones, vemos que hay un máximo de 2 electrones en estados distintos permitidos. Por tanto, el siguiente, por mucho que queramos, no se va a poder meter en esa capita, sino que va a tener que ir a la siguiente, va al siguiente orbital, al siguiente número de energía. Por tanto, de esa forma es que existen los distintos átomos tal y como los conocemos y por ello la tabla periódica. Aquí he hecho un repaso sobre qué significan los orbitales 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, etc. Podríamos seguir, que es lo típico que se da en química generalmente en la ESO. La n quiere decir el número de energía, el nivel de energía que tiene ese orbital asociado, es el numerito que va adelante, ¿de acuerdo? La L es el momento angular, la L vale, en el caso del S vale 0, en el P vale 1, en el D vale 2, etc. Si queréis verlo en más profundidad y entender esto mejor, os recomiendo de nuevo los vídeos sobre el spin y los orbitales, donde lo explico en profundidad. M sub L, el momento angular componente vertical asociado, sabemos que va desde menos L, de 1 en 1 sumándole, hasta L, es decir, menos L más 1, menos L más 2, etc., hasta llegar a L. Por tanto, cuando L vale 0, este vale siempre 0,
Cuando L vale 1 puede valer o -1 o 0 o 1. Cuando vale 2 puede valer -2, -1, 0, 1 o 2 y así sucesivamente. S, el spin en todos los electrones es un medio, por eso aquí no cambia. Y M sub S, lo de la componente vertical del spin, pues si es menos un medio significa spin down y si es un medio spin up. De nuevo, si queréis verlo en más profundidad, en los vídeos sobre el spin explico qué significa esto un poco mejor. Y la mayor cantidad de electrones que podemos tener por orbital son todos estos que he ido poniendo aquí, estos son los distintos orbitales, viene dado por todas las posibles combinaciones que tienen algún número distinto. En el caso del 1s hay 2 electrones distintos posibles, por eso la primera capita solo puede tener 2 electrones distintos. En los orbitales 2s también 2, en los 2p 6, por tanto en el nivel de energía 2 hay 8 en total, etcétera, etcétera, etcétera. Y así podríamos seguir completando estas tablas. La segunda consecuencia es las propiedades de los materiales. Hay muchas propiedades, no todas, pero hay muchas que sí que son por culpa de este principio de exclusión de Pauli. De hecho, hay una cosa que se llama el nivel de Fermi, que es un concepto muy interesante y muy importante, que es el siguiente. Si nosotros tenemos un átomo e intentamos meter n electrones, los que queramos, y los intentamos de meter de forma que vayan de menos energía más, es decir, intentamos llenar primero la capita más céntrica, luego la siguiente, etcétera, hasta que nos quedamos sin electrones, pues ¿cuál es el nivel de energía que tiene el último de todos ellos? Es decir, ¿cuál es la capa más alta con la que conseguimos rellenar, usar todos los electrones, siempre rellenando las de abajo? Pues este nivel de Fermi, ese nivel de energía más alto al que llegamos, curiosamente se relaciona con propiedades que se pueden ver a escala macroscópica y por tanto resulta muy interesante en muchos cálculos. También comentaré, aunque no lo voy a explicar, que este principio de exclusión de Pauli también se asocia a características como la conducción o la semiconducción de los materiales, al potencial, que realmente no aporta mucho, y a otras propiedades eléctricas y térmicas de sólidos. Por último, comentar que el potencial químico de alguna forma está relacionado con cómo cambia la energía de un sistema, de un objeto, cuando el número de partículas que tiene va cambiando, con parámetros volumen y entropía constantes, es decir, si solo variamos la cantidad de partículas. Y por último, la más interesante para mí y curiosa es el colapso de las estrellas. Debería decir el no colapso de las estrellas. Voy a poner un no, entre comillas, porque lo que hace es frenarlo. Y diremos, ¿y qué tienen que ver las estrellas y este principio que se aplica a electrones, neutrones y otras partículas así? Bueno, lo primero es que, por si no sabemos lo que es el colapso de las estrellas como el Sol, debido a la fuerza nuclear y otras fuerzas que pueden tener dentro, pero sobre todo por la nuclear, tienden a expandirse. Sin embargo, las estrellas sabemos que pesan muchísimo y esa masa suya que tienen hace que creen una gravedad que tiende a aplastarlas a ellas mismas. Por tanto, cuando nosotros vemos que el Sol tiene un tamaño, digamos, más o menos estable, ocurre porque se han igualado la fuerza de gravedad que ejerce sobre sí mismo con la fuerza de fusión que tiende a expandirle aún más. Pero ¿qué ocurre? Una vez que la estrella se queda sin combustible dentro, ya deja de tener fuerza para expandirse y la gravedad comienza a aplastarla poco a poco, empieza a colapsar ella sola. Sin embargo, sabemos que las estrellas no colapsan a un punto, no acaban completamente colapsadas. De hecho, hay estrellas que no se convierten, algunas, o porque digamos que la mayoría, al final se vuelven de un tamaño estable. Pues curiosamente ocurre por el principio de exclusión de Pauli. Cuando la estrella comienza a colapsar, empieza a encoger porque la gravedad vence la fuerza que tiene de nuclear que le queda. Entonces los electrones, neutrones y otras partículas comienzan a verse obligados a acercarse, porque lógicamente estamos reduciendo el tamaño de la estrella. Pero ¿qué ocurre? Que los electrones y los fermiones son uno de los ejemplos de fermiones. Por tanto, comienza a aplicarse el principio de exclusión de Pauli, ya que estamos, digamos, de alguna forma estamos obligándoles a estar en el mismo estado, pero esto no puede ocurrir. Por tanto, aparece una especie de pseudofuerza o pseudopresión. Digo pseudo porque no sé exactamente si se puede llamar fuerza o presión, pero digamos que en la práctica hace como si fuera una presión que impide que esos electrones se aplasten
porque se incumpliría el principio de exclusión de Pauli. Y esto lo que ocurre es que consigue frenar el colapso de las estrellas en la mayoría de los casos. De hecho, como curiosidad diré que en el caso de las estrellas de neutrones, la fuerza gravitatoria ha sido tan fuerte que ha conseguido colapsar esos electrones y como el principio de exclusión de Pauli no se puede violar, se han visto obligados a juntarse con los protones y se han transformado en otras partículas. Y ya en el caso de agujeros negros, la gravedad es tan fuerte, cuando se estaban formando, quiero decir, que hasta los neutrones se vieron obligados a convertirse en otras partículas porque el principio de exclusión de Pauli si no se habría violado. Así que como veis, muy interesante qué consecuencias tiene. En resumen, voy a volver a contarlas. El porqué de los elementos, la estructura que tienen todos los elementos de la tabla periódica, cómo se organizan los electrones en los átomos, es culpa del principio de exclusión de Pauli, algunas propiedades de los materiales, que eso no hemos entrado en detalle, y por qué la mayoría de estrellas no colapsan a pesar de que parezca que no hay ningún motivo aparente. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si os ha gustado podéis dejar un like, que ayuda mucho. Podéis suscribiros para no perderos ninguno y comentar lo que queráis. Así que bueno, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo y espero que tengáis ganas de este. Hasta otra.